Fisiología de la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre consta de una parte líquida, el plasma sanguíneo, en el que se encuentran las células sanguíneas en suspensión. La sangre es de color rojo debido a la presencia de hemoglobina en los hematíes. Su viscosidad y su densidad están relacionados con la cantidad de hematíes y su presión osmótica, sobre todo con su contenido en proteínas. Su pH se encuentra entre 7.35. El volumen de sangre circulante o volemia es la cantidad total de sangre que tiene un individuo y representa aproximadamente el 8% del peso corporal, 5.5 litros en un hombre de 70 kilogramos y 250 mililitros en un recién nacido que pese 3.2 kilogramos. ¿Cómo circula la sangre? La sangre circula a través del corazón, las arterias, las venas, los capilares, el cerebro y hacia el resto del cuerpo. ¿Cuál es la función de la sangre? La sangre transporta hacia los tejidos del cuerpo nutrientes, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor, oxígeno y células inmunológicas que luchan contra las infecciones. La sangre transporta desde los tejidos del cuerpo desperdicio y dióxido de carbono. Composición de la sangre. La sangre está compuesta por eritrocitos, que son células anucleadas cargadas de hemoglobina, de forma aplanada, y su función principal es de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. También está compuesta por leucocitos, los cuales hay de varios tipos, granulocitos, monocitos y linfocitos, de forma esférica, con núcleo y organelas membranosas. Función inmunitaria. Y finalmente, está compuesta por plaquetas o denominados también como trombocitos, los cuales son fragmentos de células grandes con abundantes vesículas de secreción, de forma irregular, pequeño tamaño y sin núcleo. Su función principal es central en la hemostasia. Estructura de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína contenida en los eritrocitos, que constituye aproximadamente el 35% de su peso y le da su color rojo característico, además de su función de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en el proceso de la respiración celular. Su composición está constituida por una porción proteica llamada globina, compuesta por dos pares de cadenas polipeptídicas diferentes que contienen numerosos aminoácidos y 4 grupos protéicos, cuyo centro se localiza un átomo de hierro, de manera que la molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades, cada una de las cuales posee un grupo hemo unido a un polipéptido. Las variaciones en las cadenas polipeptídicas dan origen a diferentes tipos de hemoglobinas. Por ejemplo, las hemoglobinas normales del adulto, HB, A1 y A2, y la del feto, HbF, que tiene gran afinidad por el oxígeno. Intercambio de gases en los alvéolos pulmonares. Las células extraen el oxígeno de la sangre y ésta vuelve hacia los pulmones con una presión parcial de oxígeno baja. Al pasar por la sangre, por los capilares pulmonares, los gases difunden a través de la membrana al alvéolo capilar, tanto desde el alvéolo a la sangre como viceversa. Dependiendo del gradiente de presiones que exista. Por supuesto, siempre del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. En el caso del oxígeno, pasaría del alvéolo a la sangre, donde una pequeña cantidad, aproximadamente el 3% del total de oxígeno que se transporta, se diluiría en el plasma, con una solución simple. Otra parte de este oxígeno en mayor cantidad se encuentra unido en estrecha combinación con la hemoglobina, en forma de oxihemoglobina, y constituye el 99% del total. Asimismo, las células van produciendo dióxido de carbono y la concentración de este en los tejidos es más alta que en la sangre.
Por un proceso de difusión similar al de oxígeno, es eliminado a través de los pulmones. Las moléculas de dióxido de carbono difunden alrededor de 20.5 veces más deprisa por la membrana alveolar que el oxígeno. El intercambio gaseoso del dióxido de carbono y del oxígeno se produce en forma rápida y fácilmente, de manera que los niveles de estos gases en el organismo se mantienen estables dentro de un rango, incluso en situaciones de gran demanda de oxígeno y de producción de dióxido de carbono, como es la realización de ejercicio. Ahora vamos a estar hablando sobre un punto muy importante y es la formación de la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es una proteína resultante de la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono, el cual una vez presente en la sangre tiende a unirse de esta manera. La hemoglobina presenta una mayor afinidad por el monóxido de carbono, aproximadamente alrededor de 210 veces más que por el oxígeno, desplazando a este fácilmente. A causa de la afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, hay una formación progresiva de carboxihemoglobina. Esta formación depende del tiempo que dure la exposición al monóxido de carbono, de la concentración de este gas en el aire inspirado y de la ventilación alveolar. El monóxido de carbono es tóxico porque al formarse la carboxihemoglobina, esta ya no puede captar el oxígeno. Esto provoca que exista menos hemoglobina disponible para transportar oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. La carboxihemoglobina tiene una vida media en la sangre de 4 a 6 horas. La conversión de la mayoría de hemoglobina a carboxihemoglobina causa la muerte. El término médico para describir esta patología se denomina carboxihemoglobinemia o intoxicación por monóxido de carbono. Los síntomas más comunes por intoxicación con monóxido de carbono son los de hipoxia de cualquier clase o tipo, entre los que destacan dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos y cansancio, letargo o confusión, desmayos o convulsiones y alteraciones visuales. Pero hay poca estimulación de la respiración. El color rojo cereza de la carboxihemoglobina provoca que no se presente cianosis. La muerte se produce cuando del 70 al 80% de la hemoglobina circundante se convierte en carboxihemoglobina. Los síntomas causados por la exposición crónica a concentraciones no letales de carboxihemoglobina son los de daño cerebral progresivo, que incluye cambios mentales y a veces un estado similar al parkinsonismo. Cuando hablamos de hematopoiesis nos referimos al proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos figurados de la sangre, a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido como célula madre hematopoyética multipotente. Todo este proceso ocurre mediante la médula ósea y da lugar a la formación de eritrocitos o glóbulos rojos, que son aproximadamente 5 millones y se encargan de transportar oxígeno hacia los tejidos y recoger dióxido de carbono que posteriormente será utilizado en la respiración. A su vez, las plaquetas se encargan de cerrar el vaso sanguíneo cuando éste se abre para formar homeostasia o coagulación, evitando que se produzca una hemorragia. Contamos con una serie blanca que se encarga de la defensa del organismo. 3 son granulocitos y 2 son agranulocitos. Este nombre lo reciben por el aspecto granular que poseen. El monocito se encarga de transitar por el torrente sanguíneo, eligiendo un tejido para quedarse viviendo en él como macrófago, para luego participar entonces como célula fagocitaria de patógenos. El linfocito se encarga de la defensa contra los virus. El neutrófilo se encarga de la defensa contra las bacterias principalmente. El eosinófilo se encarga de la defensa contra los parásitos y también de la respuesta alérgica e hipersensible. Y por último, el basófilo, que es la célula que se encuentra en menor cantidad y se encarga de iniciar la respuesta alérgica. Durante la ontogénesis varía el sitio donde ocurre la hematopoiesis, por diferente anidación del tejido hematopoyético. Así se constatan 3 fases secuenciales según los sitios hematopoyéticos. Está la fase mesoblástica o megaloblastia, que es la fase inicial en el pedúnculo del tronco y saco vitelino. Ambas estructuras tienen pocos milímetros de longitud y ocurre en la tercera semana embrionaria. La fase hepática se da hacia el tercer mes de vida embrionaria. El hígado es sembrado por células madres del saco vitelino.
En la fase medular o mieloide, el vaso y la médula ósea fetal presentan siembras de células madres hepáticas. Y por último, en la etapa adulta, todo este proceso ocurre en la médula ósea. Como hemos mencionado, la principal función de los glóbulos blancos es la de defensa del organismo, pero todo este proceso de defensa tiene respuestas inflamatorias que son desencadenadas por diversos estímulos, ya sea por infecciones bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias y toxinas microbianas. Estas últimas son las más frecuentes y médicamente más importantes de la inflamación. También por necrosis tisular, que puede ser causada por isquemia, traumatismo o agresión química o física. También por la ingresión de cuerpos extraños, incluidos las de procedencia exógena como astillas, suciedad o suturas, y algunas sustancias endógenas potencialmente nocivas si se depositan en gran cantidad en los tejidos. Entre estas se encuentran los cristales de urato, cristales de colesterol y lípidos que pueden desencadenar en síndrome metabólico asociado a la obesidad. También se dan reacciones inmunitarias. Las respuestas inmunitarias lesivas pueden dirigirse contra los autoantígenos, dando lugar a enfermedades autoinmunes, o bien ser reacciones anómalas contra sustancias ambientales como en las alergias o contra los microbios. La reacción inflamatoria típica se desarrolla a través de una serie de pasos secuenciales. Diversos receptores celulares y proteínas circulantes son capaces de reconocer los microbios y productos causantes de potencial daño celular, estimulando la inflamación. Primero, los leucocitos y las proteínas plasmáticas son reclutadas pasando de la circulación al lugar en el que se halla el agente agresor. Luego, las proteínas plasmáticas necesarias para la inflamación pasan a los tejidos por un proceso denominado exudado, el cual se forma en la inflamación debido a que la permeabilidad vascular aumenta por incremento de los espacios interendoteliales. Los leucocitos y proteínas son activados y actúan juntos para destruir y eliminar la sustancia lesiva. Los neutrófilos y macrófagos que se reclutan en los lugares de infección ingieren a los microbios en las vesículas mediante el proceso de fagocitosis y las destruyen. Una vez que un microbio o una partícula se une a receptores del fagocito, la membrana plasmática comienza a redistribuirse y se extiende en una proyección en forma de copa alrededor del microbio. Posteriormente, el extremo de la copa se cierra sobre ella y se separa del interior de la copa para formar una vesícula intracelular llamada fagosoma. La unión del fagosoma con el lisosoma produce la formación de fagolisosomas, donde se concentran la mayoría de los mecanismos microbicidas. Finalmente, la reacción es controlada y concluida después de la eliminación de estos agentes causales y por el hecho de que los mediadores de la inflamación son producidos en un impulso rápido, solo mientras el estímulo persiste, y además son de vida corta y se degradan fácilmente después de ser liberados. El tejido dañado es reparado. La reparación tisular es una respuesta a la lesión tisular y constituye un esfuerzo por mantener la estructura y la función normal del cuerpo.